apetece Vale. empezar a aprender guiones, hacer guiones. Y yo creo que por ahí pues sería interesante, porque ellos también a veces están un poco indecisos, no saben muy bien por dónde Perfecto. orientarse profesionalmente. Y Muy luego pues bien. que conozcan pues el proceso de hacer el cine o de escribir un guión, Muy porque a lo bien. mejor no sois tan visibles, pero sois mucho más tan importantes como los actores que se ven. Perfecto. También saben pues, que recibiste un premio Planeta por tu novela El buen hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues Ujú, algunos se muy bien. escriben o les gusta hacer dibujos para hacer cómics y demás, entonces, bueno, pues seguro que tendrán muchas Vale. preguntas que hacer. Muy bien. Gracias. Bueno. No, a ti. Ahora tenemos que ir esperando a ver si se van uniendo, ¿no? Sí, es que al hacerse desde casa resulta un poquito más complicado coordinar todo esto. Sí, pero bueno, ya veo que hay algunos que se han conectado. Sí. Hay 4 de momento. Que yo, si nos estáis escuchando, a mí me encantaría veros. Entonces, si ponéis la cámara, aunque no pongáis el micrófono, pues estaría muy bien poder veros. Ah, hola, ¿qué tal? Podéis hablar, chicos. Podéis Sí, conectar el micro y Es que podéis se le hablar. escucha muy mal, María Eugenia. sí, sí, si nos conectamos todos al tiempo se escucha mal, pero si vamos tomando turnos y eso sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? No estoy en posición de quejar. Podría ir peor. O sea que ya retomáis el curso igual que lo acabasteis. Era de esperar. ¿Y qué previsiones hay para, o sea, estáis en fase 1, es volver a empezar luego la 2 y tal? Es que no tengo ni idea, porque es que ahora mismo está todo súper incierto, de que no nos han dejado nada en claro. Claro, A lo mejor no estoy yo informada también. sí, se va uniendo mucha gente y yo os decía que si podéis poner la cámara, pues estaría muy bien porque así os puedo ver, si no es que no sé con quién estoy hablando. Son un poco tímidos con el tema de la cámara. En las Bueno, clases es nos pasa, normal porque en las clases nos pasa lo mismo. a veces uno está en pijama o lo que sea, o está ahí en la cocina haciéndose un café, en fin, hay que usar las ventajas de estar en casa. Yo estoy muy acostumbrada porque como trabajo en casa, pues sé lo que es que de pronto te sorprendan con las manos en la masa, ¿no? Y aparte mi hija, que está en primero de bachillerato, pues os podéis imaginar que muchos días, por lo menos el curso pasado, en este curso ya les obligan a tener la cámara porque se ha cambiado de instituto y en este funciona mejor, pero en el otro es que, vamos, estaba ahí en la cama con el ordenador directamente, o sea que no hubiera sido, en fin, la mejor manera de estar en clase. Pero nada, veo que nadie se anima a compartir el vídeo, porque es que os digo que es un poco raro hablar así sin saber muy bien a quién se habla, ¿no? Es más, para mí es mejor poder veros, tener constancia de que existís y que estáis ahí. Bueno, si queréis, son las 12:05 y hay como 27, 28 personas conectadas. A ver, perdona un segundo que te interrumpa. Francisco, me dice algún alumno que tenéis que le dice que tenéis que aceptarlos para que puedan entrar. Ah, que Bernabé tiene que aceptarlos en la sala, porque si no están en la sala, Hay, espera. algunos habrán entrado directamente, ¿verdad, Maite? Maite, habéis entrado vosotros directamente, ¿verdad?
Sí, solo ha dicho de esperar a que comenzara y ya está. Vale, Pero es que yo llevaba ya, no sé, 10 minutos. O sea, me he metido 10 minutos antes. vale. Entonces es posible que alguno les pida que les acepte. Sí, pero bueno, ya hay 31, o sea que hay bastante gente conectada. Muy bien, perfecto. Como les dijimos que la hora que era a las 12, alguno a lo mejor habrá apurado un poco el tiempo y por eso estarán entrando ahora poco a poco. Pero si te parece, cuando tú nos digas, empezamos. Sí, tú si quieres empezamos ya, son las 12, tenemos hasta la 1, ¿no? Sí, hasta la 1 tenemos. Vale, pues venga. Muy bien, pues sí, voy a pasar a presentarte y a saludar a todos y ya podéis vosotros, alumnos, preguntar una vez que Ángeles haga su pequeña exposición, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí con motivo de la tercera semana literaria y tenemos el gusto pues, de recibir entre nosotros a Ángeles González Sinde. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tus experiencias con nosotros. A vosotros, alumnos de cuarto de la ESO del IES Infanta Elena, solo puedo preguntaros si sabéis quién es Ángeles González Sinde o si conocéis su trayectoria profesional. Todos supondréis que si está aquí es en relación con la literatura, evidentemente, pero ¿qué relación? Ángeles estudió filología clásica y comenzó haciendo pequeños trabajos en editoriales, discográficas, hasta que un buen día su madre le dijo, tú escribes muy bien. Y eso la animó a realizar un máster de guión en la Universidad Autónoma de Madrid y continuar sus estudios en Estados Unidos. Y ahí pues empezó una fructífera carrera. Ha sido guionista en diversas series de televisión y en películas como La Buena Estrella, de Ricardo Franco, por la que obtuvo un premio Goya. También ha dirigido con éxito películas como La Suerte Dormida, también premiada con un Goya. Y como escritora, pues ha sido reconocida con un premio Planeta por su novela El Buen Hijo. Entre sus temáticas favoritas está la relación entre padres e hijos, la situación de la mujer moderna que tiene que conciliar sus aspiraciones profesionales con la vida familiar. También me gustaría destacar que ha sido directora de la Academia de Cine, un organismo fundado por su padre, José María González Sinde, y ministra de Cultura durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su última novela se llama Después de Kim y habla sobre cómo unos padres sobrellevan la pérdida de una hija, que es también una de las temáticas que ella suele tratar. No quiero extenderme más, entonces, bueno, pues os dejo con Ángeles para que exponga sus experiencias y vosotros podáis preguntar aquello que queráis. Estaría bien, chicos, ella os lo ha pedido varias veces, que encendierais la cámara, por lo menos cuando vayáis a preguntar y para que tengamos la sensación de estar hablando con alguien y no estar hablando a la nada, al infinito. ¿De acuerdo? Gracias. Hola, bueno, gracias por la presentación y eso, si os conectáis con la cámara y luego cuando queráis hablar e intervenir ponéis el audio, pues mejor, porque así pues os puedo ver y puedo saber a quién hablo. De momento somos... me parece que bastantes, 30 y tantos o 40, y es un gusto conectar con tantas casas desde aquí de Madrid. Yo vivo en Madrid, en las afueras, en Pozuelo. Por ahora no estoy en uno de los barrios que han confinado. Como sabéis, aquí la situación es muy desastrosa, pero no están tomando las mismas medidas que en la Comunidad de Murcia. Y entonces la cosa pues solo va a peor. Y entonces, pues bueno, yo os quería contar un poco, que luego habláramos, si queréis dejamos como la mitad del tiempo para hablar, para preguntas, y la mitad del tiempo os cuento yo un poco. Yo me imagino, porque para mí era así, que cuando uno tiene 15 años y se enfrenta a que luego enseguida ya va a llegar el bachillerato y va a haber que decidir un camino, pues es un primer momento de tomar decisiones, ¿no?
decisiones de hacia dónde ir y hacia dónde tirar y eso que de pequeños nos parecía tan lejano, que quiero ser de mayor, pues está más cerca. Sin embargo, digamos que cuando luego uno mira atrás, ¿no? Desde el momento en que estoy yo, que tengo ya 55 años, que será la edad de algunos de vuestros padres o incluso un poco mayor, pues, pues se da cuenta que a lo mejor hubiera estado mejor tomarse las cosas con más calma, en el sentido de no agobiarse, ¿no? Porque luego pues hay tiempo para todo. Ay, qué divertido, hay alguien que está boca abajo. Diego, ay, ahora. Era muy divertido porque parecía un murciélago que estaba colgado del techo de su casa. Pues en realidad yo al colegio al que iba, que fui a un colegio un poco raro, que era el Liceo Italiano, un colegio italiano que había en Madrid, pues no había opción de letras, ciencias ni nada de esto porque era demasiado pequeño. Entonces hacíamos, pues continuábamos con lo mismo que en la enseñanza media, ¿no? Y hacíamos un poco de letras y un poco de ciencias. Pero luego llegó el momento de inscribirme en la universidad y yo realmente no tenía ni idea de qué quería hacer, ¿no? Entre otras cosas porque yo quería ser actriz, me había hecho esa idea, pero me había presentado algunas pruebas para escuelas de interpretación y no me habían admitido. No me habían admitido en el Conservatorio de Madrid, que por cierto, en Murcia tenéis la suerte de tener un conservatorio superior de arte dramático. En toda España me parece que hay 6, si no me equivoco. Es difícil entrar, pero Murcia es una de las pocas ciudades de España que tiene Conservatorio Superior de Arte Dramático. Y entonces, bueno, pues me quedé muy desconcertada porque no sabía qué hacer y mis padres, como suelen ser los padres, pues quieren que estudies en la universidad. Mi padre se dedicaba al cine, mi madre no, era ama de casa, mi padre era productor de cine y la realidad es que en mi familia, ni por parte de mi padre ni de mi madre, nadie había ido a la universidad nunca, ni mis abuelos, ni nada. Entonces, pues que fuera a la universidad era algo que les parecía muy importante. Y allá que me fui, por aquel entonces, no sé cómo será ahora, pero hacías la preinscripción, cuando habías hecho selectividad, pues te ibas a una larguísima cola a inscribirte en la carrera que eligieras. Y yo no tenía ni idea, estaba en la cola con mi mejor amiga del colegio y no tenía ni idea de en qué apuntarme. Tampoco era, por suerte, una época en que hubiera muchos números clausus, o sea, que pidieran mucha nota para todas, porque ahora mismo es que en todas las carreras te piden nota, pero antes no, y eso, bueno, pues te daba un poco más de amplitud. Y bueno, y al final, como mi amiga se apuntó a Filología Hispánica, que ya lo tenía clarísimo, pues yo pensé que es lo que en el instituto me había gustado más o se me daba mejor y como lo que más me había interesado, preparaos, era el latín, pues me apunté a Filología Clásica y esa es la carrera que hice, Filología Clásica. Pero mientras tanto, a través de otra amiga del colegio, que tenía una hermana mayor que trabajaba en una compañía discográfica, y como yo había estudiado inglés en Estados Unidos y hablaba muy bien inglés, pues su hermana necesitaba a alguien que hablara muy bien inglés para traducir a cantantes cuando venían a España a actuar. Entonces empecé a trabajar mientras estudiaba en el mundo de la música, de los conciertos y de las discográficas. Pero bueno, no era un trabajo que me gustara mucho porque, no sé, había mucha presión y era un poco estresante, la verdad. Y entonces, pues cuando terminé la carrera, que tardé un poco más porque como trabajaba y tal, pues algunos cursos fui haciéndolos, sobre todo es que me dejé una asignatura
que pasaban los años y no la terminaba, como si me diera un poco de cosa terminar la carrera, ¿no? Esto pasa a veces porque te da mucho vértigo cuando terminas una carrera, pensar que pues como que ha llegado el momento de la verdad, ¿no? De hacerse adulto y tener un trabajo y todo eso. Entonces a veces uno siente, no se da cuenta, pero siente mucho así como angustia interna tal y se inventa cosas para retrasar ese momento, ¿no? De salir al mundo. Y bueno, entonces por suerte pues encontré un trabajo en una editorial, en la editorial donde se publicaban muchos libros de muchos tipos en el departamento de promoción, que son pues los que tienen que buscar entrevistas para los escritores, que los libros lleguen a los periodistas, que te los saquen en revistas, en la radio, en la tele, lo más posible, ¿no? Y ahí, pues en esa editorial, que era el grupo editorial Santillana, que hoy, bueno, las editoriales ahora son de otro grupo, pero eran pues Alfaguara, Taurus, Aguilar, en fin, todas estas, un grupo de editoriales importante, pues ahí estuve trabajando, pero tampoco ese trabajo me convencía. Y empecé a hacer traducciones y luego me surgió, como había trabajado en prensa, pues hacer colaboraciones, trabajar en la revista Cosmopolitan, que salía en España en ese momento, y yo llevaba las páginas de cultura y tal. Quiero deciros que todo este camino pues me llevó hasta los 26 años o así, sin saber muy bien qué es lo que quería hacer en la vida y cambiando de trabajo constantemente y habiendo estudiado una carrera que no había ejercido, porque mucha gente que estudia filología, pues luego o se dedica a la docencia, por ejemplo, ¿no? Haces oposiciones a profesor o muchas veces pues o te vas fuera a otra universidad a seguir haciendo un doctorado, lo que sea, pero yo sabía que el camino académico no era lo mío. Entonces iba cambiando de un trabajo a otro sin que ninguno me terminara de gustar. Y así me planteé pues en los 26 años sin saber muy bien qué quería hacer ni dónde iba a ir a parar. Yo ya no vivía con mis padres, me había ido de casa de mis padres, quiero decir que tenía incluso pues, responsabilidades económicas de pagar un alquiler y estas cosas, ¿no? Porque vivía por mi cuenta. Y ahí es cuando mi madre vio un anuncio en el periódico de unos cursos de guión. Por aquel entonces no había escuela de cine, como ahora que tenemos distintas escuelas de cine y en la universidad se puede estudiar y hay comunicación audiovisual y bueno, todas estas carreras que se pueden estudiar en distintos sitios de España. Yo creo que casi todos los campus ofrecen estas carreras, ¿no? Pero por aquel entonces pues no había escuela de cine. Había habido una escuela de cine donde había estudiado mi padre, pero la habían cerrado mucho tiempo atrás y no había nada. Entonces, hicieron este primer máster de guión para gente que tenía una licenciatura y quería estudiar guión en la Universidad Autónoma. Y yo no había estudiado en esa universidad, había estudiado en la Complutense, que es la que me toca por la zona de Madrid donde vivo, y bueno, vio este anuncio mi madre y ella, pues ya sabéis cómo somos las madres, pues con estas ideas fijas y se empeñó que sí, que apúntate, que tú escribes muy bien, que esto se te va a dar bien. Pero mi familia se dedicaba al cine, mi padre se dedicaba al cine, mi tío es montador, bueno, ya se jubiló, pero quiero decir, no es que yo no conociera ese mundo y había dicho que no era para mí, que si no podía ser actriz, no, eso yo no me veía. Eh, ¿Qué ha pasado? Qué susto. Perdonad que voy a contestar ahora a una señora que me ha llamado y es que se me corta, casi mejor voy a apagar el teléfono. ¿Me oís y me veis? Sí, sí, no hemos dejado de ver. Vale, ya está. He apagado el teléfono porque se acopla al ordenador.
Y entonces, pues eso, seguía ahí un poco en un limbo y en una situación en que el cine, a pesar de que lo tenía cerca, o precisamente porque lo veía cerca, el cine me producía mucho respeto, pero me gustaba mucho la televisión y veía muchas series, que era lo que a mí me gustaba más que el cine. Por aquel entonces las series tampoco eran como ahora, que es como lo más y todo el mundo habla de series, sino que eran, bueno, pues algo ahí que estaba en la tele, no era muy prestigioso ni nada. Y bueno, pues con esta motivación me presenté a las pruebas de selección de alumnos. Como era la primera vez que lo hacían, tampoco había tantísimas personas y me apunté, hice este curso y en efecto pues tuve que dar la razón a mi madre, aunque eso da mucha rabia, pero era la verdad. Ahí encontré algo pues que me gustaba y ya no quise cambiar de trabajo. Era un momento en que empezaba a ver series en España, más de las que había hasta entonces, porque empezaba a ver canales de televisiones privadas que antes no existían, antes solo había televisión española cuando yo era pequeña, y al haber más canales había más demanda, más necesidad de guionistas y no había suficientes. Entonces la gente que empezó cuando yo empecé, pues tuvimos la suerte de que enseguida empezamos a trabajar. Y luego pues me pedí una beca para ir a estudiar, ampliar estudios de cine, porque yo lo que había estudiado no tenía nada que ver con el cine, claro, había estudiado filología clásica, imaginaos, latín y griego, o sea, lo más alejado del audiovisual que puedes imaginarte, no existía ni la electricidad cuando los griegos y los romanos. Y entonces, el primer año no me dieron la beca, pero esto es un consejo que os doy y es que perseverar es importante, porque en lugar de rendirme esta vez, pues me volví a presentar al año siguiente y al año siguiente sí me dieron la beca y pude ir a estudiar a Los Ángeles, a una escuela de cine, donde aprendí toda la parte práctica que yo no había aprendido porque había hecho una carrera completamente distinta. Y así fue como encontré digamos, mi lugar en el mundo del trabajo, ¿no? Pero de una manera que no era el camino que uno a lo mejor se imagina, que encontrarás rápidamente lo que te interesa, lo que te gusta, lo que se te da bien, sino que, bueno, tuve que dar varios pasos o varios tumbos hasta que llegué al cine, primero, como os digo, en las series, donde he trabajado mucho tiempo y donde sigo trabajando, y luego en la televisión, o sea, en la televisión en series y luego en cine. Porque gracias al máster ese que hice, donde había que hacer un trabajo, un ejercicio de clase, que era a lo largo del año, era un guión de un largometraje. Y ese guión de largometraje, aunque es una película que nunca se hizo, pero sí me sirvió para contactar o sea, tener algo que enseñar, un trabajo que yo podía enseñar y que cuando iba a entrevistas de trabajo, pues podía decir, mira, así escribo yo. Y gracias a eso, pues contacté con diferentes directores, uno de ellos fue Ricardo Franco. Lo que había pasado es que en ese año, justo cuando yo terminé mi curso, mi padre murió inesperadamente, con lo cual pues yo no pude, digamos, contar con él, ¿no? Eso fue una pena, que yo no pude trabajar con él en el trabajo que él había desarrollado toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, pero por suerte pude encontrar otros padres supletorios, digamos, ¿no? Otras personas que me guiaron en la profesión, porque yo creo que eso es muy importante, tener una persona cuando entras en un oficio que te enseña y que te, digamos, si no te protege, pero por lo menos te sirve de modelo y le puedes consultar tus dudas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es importante. Y, y también compañeros, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas más importantes que me dio ese curso primero de guión que hice fueron los compañeros, porque
con 2 de ellos han pasado muchísimos años, han pasado, pues no sé, casi 30 años, 20 y tantos, y seguimos siendo muy amigos y seguimos trabajando juntos. Porque muchas veces lo más importante que te dan esas escuelas no es tanto a lo mejor las enseñanzas, que también, sino el conocer a otras personas de tu edad, de tu generación, que quieren hacer lo mismo que tú. Eso también es importante, ¿no? Y que van a ser tus socios, tus compañeros de camino, por lo menos, ¿no? Y bueno, porque luego las escuelas de cine siempre se dice que son esos sitios donde cuando estás fuera quieres entrar y cuando estás dentro quieres salir, porque siempre te estás quejando, ¿no? Ayer estuve aquí en casa, vinieron 2 amigos de mi hija mayor que acaban de terminar en una escuela de cine de Madrid, han terminado en junio y estaban quejándose que si esto, que si tal, que si al final, qué decepción, que si no está tan bien la escuela. Claro, me encantaría haberles grabado y haber comparado lo que decían ahora que han terminado con lo que dijeron hace 3 años o cuando empezaron el grado, la ilusión que tenían, ¿no? Siempre cuando vas aprendiendo y sabiendo más, pues lo que dejas atrás te parece que era más sencillo, ¿no? Pero en cambio lo que desde luego ellos no sé si eran conscientes es que ellos 2 se han hecho novios, uno es productor y ella es guionista, gracias a esa escuela, no se hubieran conocido, lo cual ya en sí mismo es una gran cosa, ¿no? Y aparte, pues otros muchos cortos, proyectos y tal que están haciendo con compañeros, o sea que por supuesto los profesores son fundamentales y la calidad de las clases y todo esto es muy importante, pero también la calidad de los compañeros. Y esa sí que es una queja que a veces se hace y eso es más legítimo realmente a veces, ¿no? Cuando lo que sí sientes es que a lo mejor han admitido gente que está ahí porque no perdiendo el tiempo, que no te dejan avanzar a ti, que no tienen tanto compromiso como tú. Eso sí que es algo que suele dar rabia, ¿no? Porque ralentiza tu aprendizaje. Y cuando estás en una carrera que tú has elegido con mucha, que tienes muy claro qué es lo que quieres, pues sí que te frustra que los demás no sigan tu ritmo. Y así es como llegué a ser guionista, como os quería contar ese camino. Luego, cómo llegué a ser novelista, que es en realidad el tema de estas jornadas de esta semana. Pues primero empecé escribiendo para niños, porque, bueno, porque era el año 2005 o una cosa así, y yo ya llevaba años trabajando de guionista y me frustraba un poco a ver, el trabajo de guionista, para que os hagáis una idea, un guión de una serie o un guión de una película, lo más difícil que tiene, aparte que es muy difícil, lo más difícil que tiene es no frustrarse, porque es un trabajo que consiste en escribir y reescribir un montón de veces. Realmente lo peor es que nunca está bien y una vez que lo has terminado, se lo lee el director, se lo lee el productor, se lo leen otras personas, te dan notas y hay que volver a empezar. Entonces, no todo el mundo sirve para ser guionista porque no todo el mundo está dispuesto a volver a empezar un trabajo cuando te crees que lo has terminado. Pero el trabajo es así, es largo, es pesado y no es llegar, escribir una cosa y hacerla, sino que hay que tener mucha resistencia y mucha perseverancia, ¿no? Entonces, a veces esto al cabo de los años puede ser como muy cargante. Llega un momento que tú quieres escribir algo que sea lo que tú quieres, no lo que quieren los demás, ¿no? No tener que estar siempre acomodándote a la visión de los demás. Y algunos amigos míos que habían escrito y que escribían tanto guiones de cine o de televisión como novelas, como puede ser Roberto Santiago, no sé si le conocéis, es el autor de Futbolísimos, que es otro buen amigo mío, o Elvira Lindo, que aunque a lo mejor no lo sepáis, la autora de Manolito Gafotas, Elvira ha sido guionista, muy buena guionista, de hecho ahora está escribiendo otra vez guiones,
pues me dijeron que lo que tenía que hacer era escribir una novela y ya está, porque en la novela tú eres el director, eres el productor, todo se hace como tú quieres, sale como a ti te conviene. Y aparte no tienes las limitaciones de un guión, porque un guión sabéis que en el caso de la televisión, por ejemplo, el tiempo es muy concreto, tiene que durar 45 minutos o 25 minutos o 60 minutos, los que sean, ese es el formato, ¿no? Luego tienes condicionantes de tiempo, de lugar, de los personajes. El guión es una escritura con muchas convenciones, ¿no? Muchas convenciones, muchos límites, y es a veces como resolver una ecuación en la que tienes todos estos ingredientes y tienes que ordenarlos de una manera y solo de esa manera, y dar con esa fórmula es muy difícil, ¿no? Porque hace falta a partes iguales técnica, experiencia y también, por supuesto, ideas e inspiración. Y la novela, digamos que es una escritura más libre, más personal. Entonces, un día, de manera azarosa, cuando estaba en casa, yo tenía niños pequeños entonces y empezamos era cerca de Navidad, era en otoño, o sería en noviembre, o una cosa así, o principios de diciembre, o una cosa así, y estábamos hablando de la carta a los Reyes y a Papá Noel, y yo estaba haciendo la lista de la compra y no sé cómo de pronto surgió esta situación, ¿no? Dije, ¿qué pasaría si me confundo y en el sobre de la carta de los Reyes meto la lista de la compra? ¿Qué pasaría, no? Qué desastre sería. Imagínate que vinieran los Reyes y te dejaran un bote de detergente, 4 paquetes de azúcar y de leche, garbanzos, mermelada, lejía, sería terrible, ¿no? Pues habría que ir a buscar a ese cartero y ir al buzón, recuperar la carta y tal. Ya, pero ¿y si no estuviera en el buzón? Y ese es un mecanismo que es como muchas veces surgen las historias, surgen con ese planteamiento, haciéndose una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y así, poco a poco, escribiendo cada día un poco, día tras día, es como, también porque tenía unos niños que eran mis hijos y mi sobrino, que es nuestro vecino de al lado, que les gustaba la historia, pues cada día me obligaban a contarles más. ¿Y qué pasa más? ¿Y qué pasa? ¿Y luego qué pasaba? ¿Y luego qué pasaba? Y así al final pues me hice con una novela, una historia con principio y final, que es esta novela que veis aquí, que es Rosanda y el arte de Birli Birloque. Entonces esta novela infantil, cuando estuvo terminada, y es la historia de una niña y su madre que salen a intentar recuperar esa carta que contiene la lista de la compra y que la madre por error, como siempre va con prisas y estresada, pues la ha echado al correo. Entonces es una novela como para niños de 7, 8, 9, 10 años y la mandé a un premio, de la editorial EDB y bueno, tuve suerte y lo gané. Y esto de los premios, que es algo que a mí siempre me ha gustado, porque está muy bien ganar, claro, pero sobre todo porque te pones una fecha y un objetivo, porque a veces cuando quieres escribir o quieres hacer algo propio, lo difícil es no abandonar, ¿no? No tirar la toalla, porque ideas todos tenemos y es más o menos fácil tener ideas para arrancar historias o para arrancar proyectos, pero lo difícil es sentarte cada día y tener la perseverancia de estar ahí día tras día hasta que lo terminas, ¿no? Eso es lo más pesado de todos los trabajos creativos. No sé si aquí entre vosotros hay alguien que tenga esa... que le haya ocurrido o que tenga una vocación artística o que haga algo creativo, ¿no? Pero sea la música, sea la pintura, sea la escritura, sea lo que sea, siempre parece que
el primer día es fácil, pero lo difícil es volver a juntarte con los mismos amigos en un local de ensayo, que vengan todos a la hora y ensayar los temas una y otra vez, cuando lo divertido es actuar, ¿no? Pero para llegar a ese momento final, pues hay que pasar todo ese tránsito. Entonces, después de esa novela, la verdad es que me encantó escribirla, de este personaje, pues escribí más del mismo personaje, de la misma niña. Uy, son ya las 12:35. Escribí 4 novelas de estas. Luego he escrito alguna más, también para niños, y luego empecé a escribir libros para adultos. Porque, bueno, porque quería ir un paso más allá, ¿no? Esa es otra característica de los trabajos muchas veces vocacionales, que tienen esa parte buena, y es que quieres... o sea, que no tienes límite, ¿no? Porque el nivel de ascenso o de exigencia te lo pones tú, el objetivo, pero al mismo tiempo también hay un nivel de frustración, porque cada vez quieres hacer, cada vez, aunque sepas más y tengas más tiempo, de más años en ese trabajo, pero quieres hacer cosas más difíciles, quieres hacer cosas más perfectas o cambiar y entonces, pues bueno, una de esas veces lo que quise es escribir una novela para adultos, que es la que mencionaba vuestra profesora, que es El buen hijo, y de nuevo la mandé a un premio y quedé el Premio Planeta y quedé finalista, cosa que me vino muy bien porque tiene una parte económica en la que puedes realmente vivir un par de años y escribir la siguiente novela. Y luego también porque te da ese estímulo de decir, bueno, lo que estoy escribiendo pues no es tan disparatado, ¿no? Que eso también es algo que es complicado en los trabajos creativos, que es el criterio, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Está tan bien como yo me creo? Porque algunos días te parece que es genial lo que estás haciendo, que es buenísimo, que es que cómo no se le ha ocurrido a nadie antes, porque es que es la leche. Y en cambio otros días te parece que es una porquería, que eso no va a ningún lado. Y entonces, en ese tira y afloja, pues a veces la opinión externa es importante, pero la opinión externa también a veces es un riesgo y es complicado, ¿no? Porque te pueden decir algo que incluso con ánimo de ayudar, pues a lo mejor es muy subjetivo. Esto me interesa, esto no me interesa, esto no va a ningún lado, o esto es poco comercial, o... Entonces ese criterio para tirar para adelante es frágil, ¿no? Esa energía es frágil y hay que preservarla. Yo siempre digo que lo más valioso que tiene un escritor o un artista es la confianza. Y la confianza sobre todo sirve los días malos, los días que no se te ocurre nada o que no tienes ganas de trabajar y hay que entregar o hay que avanzar y bueno, que construir la confianza se construye a veces a ciegas, ¿no? Diciendo esto lo tengo que hacer porque sí, igual que cuando practicas un deporte a veces pues tienes que ir a entrenar, te apetezca o no, porque digamos que es como un esfuerzo que se va metiendo en una hucha y que luego dará resultados. Y como tenemos ya... son y 38, pues si queréis me preguntáis cosas de lo que queráis, o del mundo de los libros, o del mundo del audiovisual, o de lo que os apetezca. ¿Alguien tiene una pregunta? Que no sea tímido. ¿Ánimo? Yo no tengo Yo ninguna. tengo una. Venga. A ver, ¿Cómo yo te llamas? me llamo Andrea. Hola. Andrea. Hola, Andrea. Te quería preguntar cuál ha sido el guión más difícil o en el que más tiempo y más esfuerzo has gastado. Pues muy buena pregunta, pero uno siempre tiene la sensación de que el guión más difícil es el que tiene en ese momento encima de la mesa. La verdad es que un guión
siempre son difíciles, pero a mí, por ejemplo, me cuestan mucho los que son, y he hecho bastantes de esos y ahora estoy haciendo eso, basados en hechos reales, ¿no? Porque muchas veces tú intentas encajar algo que te pasó en la realidad o que le ha pasado a alguien o que te han encargado que hagas una historia sobre ese hecho real y luego pues no es tan... a ver, que no es tan fácil meterlo en hora y media de una película. Es porque la realidad, pues por más que queramos, tiene reglas y normas muy distintas que la ficción, ¿no? Entonces normalmente te peleas mucho con las historias que están basadas en hechos reales, hasta que encuentras la forma de encajarla. A ver, ¿quién hay por aquí que tenga en mente a lo mejor hacer Tengo una una pregunta. carrera creativa? Yo tengo una pregunta. Venga, A ver, a mí me gusta mucho ¿cómo te escribir. llamas? Me llamo Maite. Maite. Tengo un problema. A mí me gusta mucho escribir. Muchísimo. Lo Eso no hago es un problema, eso es una Ese no es cosa el buena. problema. El problema es que en ocasiones me cuesta verle el punto en el sentido de que digo, es que voy a acabar de escribir esto y no voy a saber a dónde llevarlo, ni qué hacer con él, ni si vale la pena, ni si no vale la pena. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a poner un montón de ladrillos separados. En lugar de hacer, por ejemplo, un libro o una novela sola, empiezo con un montón de cosas, sobre todo porque me gusta lo de crear personajes y darles un desarrollo. Entonces empiezo un montón de cosas, voy poniendo un montón de ladrillos por todos lados y no sé cómo solucionarlo porque no logro focalizar toda mi atención en una sola cosa. Pues tú misma lo has dicho, es que es fundamental terminar las cosas que se empiezan, porque si no además pierdes esa confianza en ti misma. O sea, tú tienes que saber que tú empiezas las cosas y eres capaz de terminarlas. Y cuando la terminas, pues hay un montón por toda España de concursos de cuentos, de relatos, de novela corta o de novela larga. Yo creo que hay alguna web en internet que si pones concursos literarios te ponen todos los que hay y por lo menos a ti te sirve, primero que se lo va a leer gente de un jurado, de una selección, de lo que sea, y segundo que a ti te sirve para tener pues es un objetivo y una fecha y un tal. Y una... El problema es que las cosas Dime, que escribo no suelen tener un tono para concurso juvenil. No sé si me explico. pero no Rollo tiene de por que- qué ser juvenil. pero no tengo la edad para competir en otro lado. Y no sé Yo si la creo que habilidad. sí, que ahí no debe haber límites. Y de todas maneras, sí, yo creo que ahí no debe haber límites. Tú piensas que, por ejemplo, la poesía históricamente es un género de gente muy, muy joven, en el que la gente cuando es muy joven puede ser muy brillante. Así que ahí no ponen límites, ¿no? Yo no creo que haya límites de edad. Habrá concursos de todo tipo, pero no te preocupes mucho por eso. Preocúpate porque la historia interese y la historia guste, por leerla en voz alta, leérsela pues, o a gente de tu familia o amigos o tal, porque leer en voz alta pues, te ayuda a ver si está, si se puede seguir, tú mismo te das cuenta de las partes que no funcionan y es una ayuda bastante grande. Y luego también ya te digo, cuando yo escribí mi primera novela, esa infantil, también el estímulo es que había alguien que esperaba otro capítulo al día siguiente, ¿no? Entonces, saber que hay alguien que quiere saber qué más pasó, pues es un estímulo, ¿no? Entonces, a veces quizá si te pones un objetivo muy grande, a mí me pasa, me bloqueo por completo, ¿no? Si dices, uff, tengo que escribir una novela de 200 páginas, pues es muy agobiante, pero si te dices, tengo que escribir 2 páginas cada día o una página cada día, es completamente asumible, ¿no? Entonces, a veces lo que hay que hacer es fraccionar el esfuerzo en días y no pensar en el resultado final, porque el resultado final a veces te bloquea mucho. Pensar que tengo que hacer todo eso, no voy a llegar, pero hacer una página al día a lo mejor sí voy a llegar.
Entonces, se trata de ir sumando y encontrar esos atajos o caminos para estimularse uno mismo y no abandonar, porque muchas veces yo digo que es como hacer deporte, como salir a correr o ir a natación. Yo voy a nadar, pero siempre, y no te digo ya en invierno, cuando hace frío, me da una pereza, o sea, espantosa, porque meterte en una piscina ahí a nadar 40 largos, porque sí, sin más, sin que nadie te lo mande. Pero luego cuando lo estoy haciendo es un gustazo. Entonces escribir o pintar, a veces ocurre eso, que lo más difícil es ponerse a ello. Luego ya una vez que has arrancado, pues te encanta, ¿no? Te lo pasas bien, aunque puede haber días malos en que dices no he avanzado nada, se me ha dado fatal. En ese caso, mejor no juzgar y ya mañana seguirás. A ver, ¿alguien más? Que estáis muy callados. Aparte, yo no sé por qué no puedo ver más que unos cuantos y no puedo ver a todos. Bueno, a mí me sale, si deslizas arriba, en las flechitas de arriba te van saliendo. Sí, pero No, vista de galería, pero me gustaría ver a que me fuera cambiando y poniendo más, rotando. Pero bueno. Venga, alguien más que se anime a decir cosas y que encienda el vídeo. Una pregunta. Venga. ¿Qué consejo me darías para actuar en un escenario actor? Yo quiero ver tu opinión. Pues, pues para ser actor, ya te digo, en Murcia tenéis la suerte de tener la gran escuela de arte dramático y luego practicar. ¿Hay grupo de teatro en el instituto o en el ahora mismo donde estáis? Porque si no hay grupo de teatro, pues está bien que a lo mejor lo formes tú con compañeros, ¿no? Yo creo que el teatro es muy buen entrenamiento, muy buena manera de aprender, porque para hacer cortos o hacer películas, que está muy bien, pero como es siempre esta escena, un trocito aquí, esta escena, un trocito allá, hacer el teatro te da la continuidad de hacer todo un personaje ¿no? seguido durante un tiempo corto, concentrado. Entonces, pero una cosa que yo aprecio mucho en los actores, por ejemplo, cuando trabajo con ellos, es la confianza, ¿no? Y la tranquilidad, el estar tranquilo. Estar tranquilo cuando uno sale a escena. Por supuesto que vas a estar nervioso antes, porque todo lo que te importa, ¿no? Te genera responsabilidad, pues te genera nervios, pero una vez que sales, el tener esa tranquilidad bueno, ya que estoy aquí, pues de perdidos al río, ¿no? Entregarte y luego la imaginación del actor es importante. Y para activar la imaginación, pues muchas veces es importante también leer, o sea, tener conocimiento de otros mundos, de otras vidas, de otra manera de ver las cosas de otras personas, para que tú luego puedas incorporar eso a tus personajes, ¿no? Entonces, es importante tener pues eso, poder tener un actor que ha leído es mejor que un actor que no ha leído, ¿no? Porque tiene pues una visión más amplia del mundo y de las personas y de diferentes circunstancias y experiencias y maneras de ver el mundo. Y eso, ya te digo, el trabajar con otros, el trabajar en grupo y en equipo, porque hay otras partes del trabajo de actor o del trabajo en teatro o en cine que también son otros recursos, ¿no? Que uno aprende, pues el tener paciencia y tener que compaginarse con otra persona. Como no son trabajos individuales, pues cuanto antes empieces a trabajar en grupos, pues mejor. Suele haber grupos de aficionados en muchos
en muchos pueblos y en muchos sitios, o sea que también hay grupos donde se pueden mezclar jóvenes y adultos y con un director bueno que dirige, apuntarse ahí y practicar, ¿no? Y luego la memoria, claro, los actores tienen que estudiar mucho para aprenderse los diálogos. A mí eso me admira, o sea, la memoria que tiene mi hija es actriz, se ha preparado para ser actriz y me asombra la memoria que tiene. Yo es que tengo una dificultad enorme para aprenderme de memoria, vamos, 3 frases. Y eso pues lo entrenas en el teatro y lo entrenas haciendo cosas y divirtiéndote, ¿no? Pues muchas gracias. Y no lo dejes, que vale la pena. No, ya. ¿Alguien más que estaba por ahí hablando? Ánimo, María. ¿Os habéis quedado con ganas de saber cómo se escribe un guión o de... A ver, Vanessa, Ángela, Sheila, Natalia, que están muy calladitas, ¿eh? Marta, Una todos muy pregunta. callados. Lorena. Venga, pregunta. No, entonces usted es guionista. Sí, señor. Ah, vale. Soy guionista y novelista. He escrito muchos libros, ya os digo, para niños y también para adultos. He escrito 2 novelas para adultos y ahora estoy con la tercera, que tengo que entregar la semana que viene. Es que ha llegado mi hija. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ánimo a aprovechar que nos quedan unos pocos minutos. Otra pregunta. Cuenta. En las películas, ¿tú sabes cómo los efectos especiales? Eso lo Sí. hacen todo por ordenador, ¿verdad? No, depende. Hay unos efectos especiales que son por ordenador, hay otros efectos especiales que son, digamos, físicos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agua. Cuando en una película llueve, por ejemplo, normalmente es un efecto especial, porque para que la lluvia de verdad se vea, o sea, la lluvia de verdad tiene que ser torrencial para que se vea. La lluvia finita que nosotros podemos ver con nuestro ojo no se ve en la cámara, ¿no? Entonces tienen que hacerla artificial y eso lo hacen efectos especiales, igual que el humo, el fuego y muchas otras cosas lo hacen efectos especiales. Los digitales están muy bien y a veces lo que hacen es complementar. Y luego están efectos de maquillaje, por ejemplo, efectos especiales de maquillaje que mezclan, algunos son solo físicos, ¿no? Pues si alguien tiene que sangrar o si tiene que transformarse, y también otros que van complementados con digital, los efectos de maquillaje. O sea que ahora hay diferentes tipos de equipos y cada uno muchas veces se tienen que coordinar, ¿no? Y para que luego los de efectos especiales de postproducción en vídeo puedan hacerlos, tienes que haberlos rodado de determinada manera coordinadamente con ellos. Y sí, los efectos especiales físicos se siguen usando muchísimo. Y luego están también, por ejemplo, las armas, ¿no? Todas las películas donde hay armas, pues ahí también hay efectos especiales y además hay el que es el responsable de la armería y sabe cómo usarlas y cómo tratarlas. En el cine lo fundamental es que está muy, muy, muy especializado, ¿no? Si hay animales, pues hay una persona que se ocupa de los animales y que es el especialista de los animales, ¿no? Y entonces cada cosa es un equipo y dentro del equipo hay una jerarquía muy estricta. Lo más parecido es el ejército. Digamos, porque es por equipos y está el jefe de equipo, luego está el ayudante, luego está el auxiliar, luego está el meritorio y cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer
porque en el cine lo más valioso es el tiempo. Las películas y las series se hacen en un tiempo limitado, ¿no? A lo mejor para hacer un capítulo hay 2 semanas. Pues no te puedes pasar ni una hora, porque lo que tienes que hacer, todas esas escenas, cada una con sus planos, durante ese tiempo que está planificado de esa manera. Se pasa mucho tiempo planificando y sabiendo exactamente el programa de lo que se va a hacer cada día y lo que se va a rodar de qué hora a qué hora y dónde y cómo. Por eso todo eso, cuando escribes el guión, lo tienes que tener en cuenta. Si tienes si es una película de mucho presupuesto, vas a tener más semanas. Y si es de poco presupuesto, vas a tener pocas semanas. Luego tienes que escribir cosas que se puedan filmar en poco tiempo. Las películas con muchas persecuciones, mucha acción, son muy laboriosas. Luego tienen que tener más tiempo y más dinero para pagar a la gente durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso cada uno en el equipo, sea el equipo de arte, el equipo de maquillaje, el equipo de peluquería, el equipo de cámara, tiene una función muy concreta y sabe lo que tiene que hacer y hace eso. Cualquier desorden es un desbarajuste. Por eso te decía que trabajando en equipo, hombre, Vanessa, bienvenida. Tienes más oportunidades de ir conociendo lo que hace cada uno y cómo, para que el engranaje funcione bien en una función de teatro o en rodaje, pues cada uno tiene que limitarse y al mismo tiempo responsabilizarse de esa parte que es la suya, ¿no? Y ese entrenamiento es bueno ir cogiéndolo desde... O sea, la persona que de adolescente ha participado en grupos de teatro o en rodajes o en lo que sea, o en la escritura igual, pues ya tiene una ventaja sobre el que empieza más tarde, porque ya tiene un conocimiento de un proceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos de hora? Pues creo que tenemos que ir terminando ya. Me están diciendo por aquí, por el chat. Muy bien. Entonces, pues nada, creo que hablo por parte de todos y te agradezco tu presencia aquí, o que nos hayas dejado entrar en tu casa más bien. No, igualmente, yo entro en vuestras casas también. Así que muchas gracias, me ha encantado conoceros y espero que tengáis suerte y que no os preocupéis, que elijáis lo que elijáis, siempre hay muchos caminos y lo importante es estar dispuesto a rectificar, a cambiar, pero también a perseverar un poco en lo que uno elige para estar seguro de que te gusta o de que no te gusta, ¿no? Que a veces arrancar es fácil y culminar el proceso es más difícil. Y luego apoyarse en los compañeros, eso es fundamental, es el consejo que os dejo. Yo lo comparto totalmente. Muchas gracias. De nada, vosotros. Suerte. Gracias. Chao, Igualmente. Gracias. chicos. Adiós. Gracias, Dios. ¿Cómo me salgo? Cuelga. No sé cómo se cuelga.